Nació sin magia, y fue tratado como si no debiera existir. Desechado como un sacrificio abandonado en una isla donde solo sobreviven los demonios. Pero en lugar de morir fue elegido por un semidios. Entrenado no solo para luchar, sino para mantenerse firme por primera vez en su vida. Cuando las propias leyendas se convierten en tus maestros, la debilidad deja de ser una opción. Esta es la historia de un chico que aprendió lo que es la fuerza al recuperar su propio valor. Empecemos. La historia comienza con el protagonista, Guto Toma, lamentando su destino. Aunque nació como el hijo mayor de la familia Godo, fue incapaz de desarrollar la fuerza necesaria para ser un espadachín. Todos a su alrededor comentaban que sentían lástima por su señor, pero que no se podía hacer nada. El protagonista era un producto defectuoso que no podía manejar la magia. Él solo quería que se fijaran en él. Su padre lo golpeaba llamándolo débil y una deshonra para la familia Godo. No importaba cuán fuerte gritara nuestro prota, la violencia de su padre no cesaba. Nadie se fijaba en él. Su madre, acariciándole la cabeza con ternura, le decía que era un niño fuerte, que era su pequeño, su orgullo. El protagonista sollozaba amargamente. «Mamá, no soy fuerte en absoluto». Al morir, ella le suplicó perdón llamándolo su pobre hijo. ¿Cuántos años habían pasado así? Entrenaba con todas sus fuerzas. Arriba abajo, solo blandiendo su espada. Esta vez lo lograría. Era la hora de la merienda. El protagonista fue a su habitación. A la deshonra de la familia Godo no se le daba comida, solo píldoras nutricionales. De esta forma podía obtener eficazmente los nutrientes que necesitaba. Sabían asquerosas. En el pasado le habían hecho llorar mucho, pero ya ni siquiera sentía su sabor. Después de tomar las píldoras, el protagonista volvía a entrenar. En ese momento, su hermano menor Guru Toji apareció con sus amigos. Llamó a Toma Basura y le preguntó quién le había dicho que podía usar el campo de entrenamiento. Nuestro prota dijo su nombre con miedo. Su hermano sonrió. Toji. Debía llamarlo señor Toji. Tras estas palabras empujó al protagonista con tanta fuerza que lo mandó a volar. Su hermano le preguntó burlonamente, «¿Qué pasa?» «Solo fue un empujoncito, no puedo creer que ni siquiera podamos divertirnos así. De verdad que mala es la vida sin la fuerza para usar magia». El protagonista, levantándose del suelo y poniéndose en cuclillas, pensó, «Magia. Reside en todas las personas y ejerce un poder inmenso que circula dentro del cuerpo». Parecía que él también tenía habilidades mágicas, pero por alguna razón no circulaban en su interior. Toji comentó con sorna. «Solo agita un palo todos los días. ¿Acaso por alguna razón desconocida algo ha cambiado?» Nuestro prota pensó, «Los bebés son los únicos que no tienen poder mágico fluyendo en su interior. No soy mejor que un niño», y ahora ni siquiera podía responderle a su cruel hermano. Toji exclamó irritado. «¿Me estás ignorando? ¡Qué insolente!». Se abalanzó de nuevo sobre el protagonista dándole una patada. El protagonista no podía dejar de pensar en que tenía un cuerpo distorsionado, uno que contenía poder mágico pero que no fluía. Por eso no había lugar para él aquí en la Tierra del Sol. Toji lo intimidó con un chasquido de dedos y nuestro prota se estremeció. El hermano se rió y les dijo a sus amigos que vieran lo asustado que estaba. Sus amigos idiotas empezaron a reírse a carcajadas y le dijeron a su líder que no se burlara de él así. Parecía tener talento para hacer el payaso. El protagonista comentó, «Realmente soy el más débil del mundo». Poniéndose en pie, el protagonista se disculpó tímidamente con su hermano por si sus palabras le habían molestado. El hermano le dijo sarcásticamente que se tomara su tiempo. Esa era su disculpa por hacer el payaso. Ahora vería sus habilidades. El protagonista, asustado, le dijo que no. En la Tierra del Sol hay personas llamadas espadachines. Cada espadachín posee un arma con sus propias habilidades. Es el poder más importante en la Tierra del Sol. Toji le dijo burlonamente que mirara con atención. ¿Entendiste? El hermano activó su poder mágico, invocó la habilidad ardiente y exclamó, «¡Tú!». El arma brilló en sus manos. Era la espada del destino. Toji miró fijamente a Toma y declaró, «Esta es mi espada del destino. Oye, tú también deberías desenvainar tu espada del destino. Después de todo, mi arma quema todo lo que toca». Presionó su espada contra la garganta del protagonista y sonrió con descaro. «¿Y qué? Ni siquiera tienes tu propia espada». Su hermano y sus amigos se rieron con malicia. Toma pensó, «Un poder que no pude obtener por más que me esforcé». La espada del destino se puede obtener del emperador a las edades de 3, 5 y 7 años. Esto se llama la bendición imperial. Si uno vive en la Tierra del Sol, cualquiera puede participar, pero la espada del destino está en gran medida ligada a los antepasados.
La mayoría de los participantes provienen de un linaje de espadachines, y él también pertenece a uno y de alto rango además. Uno de los 7 grandes santos celestiales que ostenta el rango púrpura es su padre Godu Togan. Nadie dudaba de que su espada del destino se manifestaría cuando fuera a recibir la bendición imperial, pero en medio de las risas burlonas de quienes lo rodeaban, su espada no se manifestó. Su padre estaba furioso y ahora Toji continuaba con su burla esperando que el idiota no le diera tregua. Su familia, orgullosos espadachines que habían protegido a la familia imperial por generaciones. Y semejante escoria nació en la venerable familia Godu. No quería avergonzarse de ello para siempre. El protagonista pensó humildemente. Él no eligió nacer en esta casa, como si Toji hubiera escuchado sus pensamientos. Se rió de forma asquerosa y dijo, sí nació así porque su madre también era una escoria. Era una completa debilucha. La escoria es escoria. El protagonista no pudo soportarlo. Furioso le gritó a su hermano que no hablara mal de su madre. Con estas palabras se abalanzó sobre Toji con su palo. Su hermano lo apartó fácilmente parando su ataque y le dijo que se calmara. Añadió, según nuestro padre, él solo amaba a mamá por su cara nada más. Toma enfurecido intentó golpear a su odioso hermano de nuevo, pero Toji cortó su palo con la espada. Continuó burlonamente mientras recordaba. Han pasado 3 años desde que empezó a fingir que entrenaba, y cada día blande su palo sin cansarse. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Vaya, a veces es bueno madrugar como si no hubiera hecho nada sin cansarse. Uno de sus amigos comentó, su comportamiento desesperado se ha vuelto aún más absurdo. Toji dijo, bueno, tendré que elegir a mi prometida con más cuidado para no seguir los pasos de nuestro padre. Ser el próximo cabeza de familia no será fácil. Se inclinó sobre el abatido protagonista y comentó, ahora entiendes que los esfuerzos de toda tu vida no valen ni un solo día. El protagonista, llorando en silencio, pensó que solo quería ser reconocido. No quería nada más. Después de un tiempo, finalmente llegó el día del sacrificio en la isla Gokuma. Togon creía que el exilio sería un buen método. Maldijo y exclamó. Sin embargo, llevaba tiempo preguntándose cuándo lo mataría con sus propias manos. Pero si lo hacía, habría un escándalo. Así que hasta ahora le había permitido vivir. El hombre apretó el puño con rabia y gritó enfadado. Este método puede eliminar a este incompetente sin conflictos, y la reputación de nuestra familia será restaurada. Activó magia de fuego en su mano y declaró siniestramente, entonces procederé con este plan. Mientras tanto, el protagonista comía las píldoras de comida. En ese momento, unos espadachines se le acercaron y le preguntaron su nombre. El protagonista se puso en guardia. Sabía quiénes eran y les preguntó si querían algo. El jefe de los espadachines ordenó a sus subordinados que se lo llevaran. Los hombres agarraron al prota y se lo llevaron a rastras. Thomas se resistió gritándoles, ¿qué están haciendo? ¿Qué quieren de mí? Los espadachines le dijeron groseramente que se callara la boca y le dieron una bofetada en la cara. Finalmente se dio cuenta de a dónde lo arrastraban. El emperador del País del Sol estaba sentado frente a él. Los presentes murmuraban entre ellos. Este es el hijo mayor de la familia Godo. ¿De verdad es cierto? Entonces él será el sacrificio de hoy. El protagonista pensó, vale, no debería abrir la boca aquí. El emperador miró al protagonista y dijo, está claro. ¿Es este tipo el sacrificio de esta vez? El espadachín respondió que sí. El prota estaba asombrado. Este hombre, el mismísimo emperador. En ese momento Togon apareció ante el emperador. El protagonista llamó a su padre esperanzado, pero el espadachín que lo sujetaba lo golpeó y refunfuñó. Le dijo que se callara la boca. Togon se dirigió al emperador y le dijo que Toma era su desafortunado hijo. El emperador le preguntó al hombre, ¿está bien el muchacho? Togon se arrodilló ante el señor y exclamó con naturalidad, somos la familia Godo, los leales sirvientes de su majestad el emperador. Estaba seguro de que realmente deseaba esto. Además, la sangre de nuestros pecadores podría no ser suficiente. En otras palabras, si tan solo una gota de noble sangre imperial corre por sus venas, podría marcar la diferencia. Por lo tanto, esta vez he decidido sacrificar a mi hijo. El protagonista se preguntó sorprendido, ¿qué significa sacrificio? ¿De qué está hablando mi padre? El emperador reflexionó sobre las palabras de Togon. Luego le dijo que el sacrificio era originalmente un ritual para apaciguar a un espíritu vengativo. Dicen que la sangre noble realmente importa, y tú, mi leal súbdito, podrías realmente asumir este papel. Secándose las lágrimas que asomaban a sus ojos, el emperador continuó. Sacrifiqué pecadores como medida desesperada. Pero quizás sea precisamente por eso que en las lecturas recientes el intervalo entre futuras catástrofes se está acortando. Finalmente el emperador exclamó, bien, esta vez el sacrificio será el sucesor de la familia Godo.
El emperador se levantó de su trono y ordenó a todos que hicieran los preparativos. Los espadachines inclinaron la cabeza y le respondieron, como ordene. El protagonista exclamó confundido y desconcertado. ¿Qué está pasando? Un sacrificio no es ninguna broma. Apenas he empezado a vivir, por así decirlo. El espadachín activó silenciosamente el sello de sacrificio y marcó al prota con él. Mientras tanto, el emperador le dijo a Togón que su determinación era fuerte, así que la aceptaba. La familia Godo son parientes lejanos de la familia Hiyu, así que hay gotas de su sangre en sus venas. No se podría encontrar un sacrificio mejor. Tras despedirse del emperador, un satisfecho Togón regresó a su trabajo. Mientras tanto, el protagonista sufría por el dolor de la marca. Los presentes se regodeaban una marca digna de la escoria. La familia Godo lo había logrado con astucia. De esta manera, la familia podía salvar las apariencias y resolver el problema de su incompetencia. ¡Qué espectáculo tan hilarante! El protagonista, retorciéndose de dolor, vio a su padre marcharse. Quiso llamarlo, pero perdió el conocimiento. Después de un rato, el prota se despertó con una luz brillante que le daba directamente en los ojos. Entrecerró los ojos y miró a su alrededor, viendo a su lado una calavera con un agujero en el hueso frontal. El protagonista se levantó de un salto asustado, se agarró la cabeza y preguntó: ¿En qué está pensando su padre? ¿Qué pasó? Vio el sol poniente marcado en su pecho, la prueba de que había sido una víctima. El protagonista miró hacia adelante confundido y vio la isla Gokuma ante él. Toma conocía la leyenda. Hace mucho tiempo, el primer emperador que fundó la Tierra del Sol sometió a un demonio, pero este se convirtió en un espíritu vengativo y trajo el desastre a la Tierra del Sol. Y una vez cada 10 años, para calmar la ira del demonio, se hace un sacrificio en la isla donde fue asesinado. Y esta es esa misma isla Gokuma, dijo el protagonista con resignación. Así que así es como lo abandonaron aquí. Pensó en cómo siempre había creído que, sin importar cómo lo trataran su familia, nunca lo abandonaría. Siguió creyendo que algún día sería aceptado. Su corazón lo creía. El protagonista se sintió profundamente herido y rompió a llorar. Era arrogante desear que alguien lo aceptara, estaba mal buscar un lugar donde fuera aceptado. Si hubiera nacido en una familia normal y tuviera un cuerpo normal, alguien lo habría aceptado. No entendía, ya no entendía nada. En ese momento unos monstruos aparecieron ante él y comenzaron a acercársele, y toda su apariencia y comportamiento no auguraban nada bueno. El protagonista se rió histéricamente y, escuchando el aterrador rugido de sus enemigos, pensó: estaba tan cansado, que todo esto termine. Él también irá con su madre. El protagonista se tumbó en el suelo y simplemente cerró los ojos esperando su destino. De repente algo sucedió. Un torbellino mágico apareció de la nada y todos los monstruos se alejaron de Toma. Miró a su alrededor sorprendido y dijo: «No estoy muerto». Su madre siempre lo protegió suplicando su perdón por haberle dado a luz con un cuerpo así. Pero su madre no tenía la culpa. Apretando su bastón con más fuerza, decidió que pasara lo que pasara, aunque hubiera nacido en un cuerpo despreciado, era digno de ser el hijo de su madre. Sobreviviría hasta el final. El prota esperaba que su madre estuviera orgullosa de él y se lo demostraría. El protagonista adoptó una postura de combate y les gritó a los monstruos que se apartaran de su camino. Los oponentes se abalanzaron sobre él y comenzó a repeler sus ataques intentando contraatacar. Blandía su bastón a diestra y siniestra, maldiciendo y lanzando un grito de guerra, pero sus fuerzas eran desiguales. Así que rápidamente los monstruos lo rodearon desgarrándolo con sus enormes dientes. El protagonista continuó resistiéndose: no moriré. En ese momento apareció el semidios Tenin y exclamó en voz alta: «¡Vaya qué resistencia tan increíble!». El protagonista lo miró sorprendido. El semidios dispersó a todos los monstruos con un movimiento de su mano, decapitándolos. El prota perdió el conocimiento. Cuando acabó con los enemigos, Tenin dijo desconcertado: «Está bien que lo haya ayudado, pero ¿qué pasó?». Se elevó en el aire, miró a su alrededor y preguntó perplejo: «¿Qué isla es esta?». Se había erigido una barrera en la isla impidiendo la entrada desde el exterior. Una barrera ridículamente antigua pero increíblemente poderosa, y estaba diseñada para que solo aquellos con un cierto linaje pudieran pasar. El principio era simple pero poderoso. Al menos no había nada sellado. En cualquier caso, debería estudiar esta barrera más de cerca. Había muchos monstruos poderosos en esta isla. Imaginó que sería difícil explorar la barrera mientras luchaba con alguien por el camino. Debería haberse dado cuenta antes. En ese momento el protagonista recuperó la conciencia y los monstruos se abalanzaron sobre él. Intentó luchar contra ellos de nuevo, pero ¿qué podía hacer contra ellos? Estaban desgarrando su cuerpo.
Tenin, observando desde arriba, exclamó: ¡qué inmensa fuerza vital! El semidios atacó a los oponentes despachándolos con un solo movimiento de su mano y se inclinó sobre el protagonista. Después de un tiempo el prota volvió en sí y se dio cuenta de que estaba en una cueva acostado sobre una piel suave, con Tenin sentado frente a él. El semidios le preguntó: ¿ya despertaste? ¿Cómo te sientes? El protagonista, comenzando a recomponerse, dijo: mi cuerpo, sí, claro, tiene una marca. Examinándose, se sorprendió al darse cuenta de que tanto las cicatrices como la marca del sacrificio habían desaparecido. El protagonista estaba perplejo, preguntándose cómo era posible. El semidios, dando una calada a su pipa, le dijo que hacía mucho tiempo que no usaba la técnica de curación, pero que todavía era efectiva. El protagonista se disculpó confundido. Añadió que gracias a él el maestro es que seguía con vida. Le agradeció enormemente. Tenan se rió y le dijo que no se preocupara por eso. En realidad lo había encontrado por accidente. Toma le preguntó sorprendido: ¿y qué hay de esos caídos? El semidios repitió: caídos. Simplemente acabé con esos monstruos. El protagonista se quedó atónito. ¿Acabar con ellos? Se encargó de esa horda él solo. Sabía muy bien que en la Tierra del Sol las habilidades de los espadachines y los demonios se dividían en 6 niveles. Estos eran morado, azul, rojo, amarillo, blanco y negro. Los caídos suelen ser de rango blanco, pero esas manadas de caídos probablemente eran de rango rojo o azul. La cuestión es que una persona no puede llegar a la isla Gokuma a menos que sea de rango morado. El hecho de que viniera a esta isla por su propia voluntad sugiere que es un hombre de una habilidad considerable. Si es tan poderoso, debería haber pistas en el ambiente. Pero la presencia del alma del maestro es tan débil que ni siquiera la nota cuando la invoca. Solo hay un ser que cumple con todas estas características. Toma le preguntó a su salvador: usted es un semidios, ¿verdad? Tenan le preguntó sorprendido. ¿Sabes sobre los semidioses a una edad tan temprana? Sí, el protagonista lo sabía. Los semidioses son humanos que han trascendido al reino divino. Es raro encontrar a alguien que haya logrado escapar de la vida terrenal. El prota se inclinó profundamente ante él y dijo: nunca hubiera pensado que un ser así me ayudaría. Tenan le respondió con desconcierto, pidiéndole que no fuera tan formal. Dioses, semidioses, deidades, da igual. De hecho, son un montón de excéntricos, y eso es lo mejor de todo. El protagonista lo miró sorprendido. El semidios le preguntó: ¿y bien, qué haces en esta isla? El prota dudó y dijo: no es una historia muy interesante. Aún así le contó a Tenan cómo había terminado en este lugar. Quería que fuera breve, pero para cuando se dio cuenta ya le había contado todo de principio a fin. Se disculpó avergonzado, añadiendo que quería ser breve pero que al final se había extendido. El semidios respondió: no te preocupes, está bien. Ya veo. Lo entiendo. Tenan se preguntó si por eso tenía esa marca. Una técnica de rastreo y una marca de muerte. Esa marca atrae a los demonios. A los que están marcados se les rastrea, y su vida y muerte son vigiladas. Impide que este chico escape. Al parecer esa técnica se usa para asegurar una muerte precisa. Y como se la quité el rastreo, informó de tu muerte. Lo dijo en voz alta. ¡Qué historia más asquerosa! Y bien, ¿qué piensas hacer ahora? El protagonista hizo una pausa. No lo sabía. Apenas entendía lo que había pasado, o más bien aún no se había recuperado de todo aquello. El semidios le dijo que podía ir con él si quería volver a su hogar. Toma pensó que no tendría dónde quedarse al volver, y que si lo veían las cosas empeorarían aún más, dijo con resignación. Con un cuerpo que no puede usar magia. Vaya donde vaya, no seré bienvenido. Tenan le dio una palmada en la cabeza y le preguntó qué era lo que realmente quería. El protagonista lo miró extrañado y respondió: quiero vivir. Quiero que mi madre esté orgullosa de que estoy vivo. El semidios preguntó pensativo: vivir, esa es una buena respuesta. Le pidió al protagonista que le dijera su nombre. El prota se presentó. Tenan dijo: excelente. Bueno, entonces te convertirás en mi aprendiz. El protagonista lo miró perplejo y preguntó asombrado: ¿quiere tomarme como su aprendiz? El semidios sonrió, se acarició la escasa barba y dijo: a decir verdad, mi vida ya está llegando a su fin. Toma no podía creerlo. Los semidioses también podían morir de viejos. Tenan confirmó que así era. Después de todo era humano. Todo ser humano morirá algún día. Habiendo alcanzado la iluminación, comprendió la verdadera naturaleza de la vida, su principio y su fin. Siempre tuvo la sensación de que le faltaba algo. Para confirmarlo, decidió observar el mundo. Vio a gente arrogante viviendo sus vidas al máximo.
personas que habían sucumbido a los deseos mundanos. Sin embargo, había algo más que oscuridad. Incluso en un mundo así había lugar para la bondad pura e inocente. Vio tantas cosas. Y sin embargo le atormentaba la pregunta de qué quedaría de él cuando dejara este mundo. Y así decidió transmitirle todo su conocimiento. El semidios señaló con el dedo al asombrado protagonista y continuó. Había perfeccionado sus habilidades de combate durante siglos, alcanzando la perfección en las técnicas marciales. En un instante se dio cuenta de que si transmitía este conocimiento a su alumno, su recuerdo viviría para siempre en este mundo. El protagonista confundido respondió que lo entendía todo. Sin embargo, todo era inútil. Tenan lo miró desconcertado. ¿De qué estaba hablando? El protagonista continuó. No había nada de magia en su cuerpo. Con un cuerpo tan inútil todo sería en vano. El semidios le dijo que no se preocupara por eso, que él le ayudaría a restaurar su magia. Thomas se le quedó mirando incrédulo. ¿Qué acababa de decir? ¿De verdad podía hacerlo? Tenan le aseguró que sí. Claro, por supuesto. Tendrás que soportar un dolor comparable a miles de entrenamientos infernales. ¿Sabía él lo que era un cuerpo celestial? El prota le dijo que no. El semidios continuó. Un cuerpo celestial era una técnica especial de amplificación. Además, aumentaba significativamente el flujo de magia. Se le conoce como el cuerpo de un demonio celestial. Sin embargo, no debían confundirse. La diferencia, aunque sutil, seguía existiendo. Demostró esta diferencia claramente añadiendo que por lo que podía ver él, ya había dominado lo básico. Toma confesó que había estado entrenando desde que nació y que subsistía únicamente a base de píldoras nutricionales. Tenin habló con comprensión. Ahora entendía el problema. Su cuerpo celestial estaba incompleto. La magia se originaba en el corazón y luego se distribuía por todos los órganos. Solo al final llegaba a los músculos, otorgando una fuerza increíble. La razón de su debilidad era que su cuerpo contenía demasiada magia y no podía manejarla. El protagonista, escuchando atentamente, dijo sorprendido, pero entonces debería haber muerto. El semidios explicó que su caso era bastante único. Su flujo de magia era demasiado estrecho, lo que impedía que circulara correctamente. En esencia, solo una fracción de su verdadero poder circulaba por su cuerpo. A grandes rasgos, esta aflicción le salvó la vida, de lo contrario habría muerto en la infancia. El protagonista habló confundido y desconcertado. ¿De qué estaba hablando? Tenin continuó. Lo más probable es que su madre también se diera cuenta de esto y absorbiera su magia para preservar su vida, por eso murió tan pronto. El prota casi lloró al oír sus palabras. El semidios resumió. En cualquier caso, primero necesitaban ensanchar sus vías mágicas. Una vez que estuvieran restauradas, necesitarían acelerar el flujo de magia y hacer que ésta circulara de nuevo a su ritmo normal. Toma incrédulo preguntó. Entonces, su cuerpo se recuperaría. El semidios respondió que naturalmente eso no sería suficiente. Debido al prolongado estancamiento de la magia, sus venas no podrían soportar un flujo tan fuerte de inmediato. Para restaurarlas por completo, tendrían que destruirlas y restaurarlas repetidamente. Cuando abriera el flujo, sentiría inmediatamente un dolor insoportable. ¿Estaba listo para eso? El protagonista pensó confundido. Para restaurar su magia tendría que soportar un tormento insoportable. Pero a pesar de esto aceptó. Tenin le preguntó de nuevo. ¿Estás seguro de esto? El prota pensó que había sido sacrificado por su debilidad. No quería seguir siendo así. Se inclinó ante el semidios y dijo, «Por favor, ayúdame». Tenin extendió su mano y respondió, «De acuerdo, entonces que mi alumno se prepare. Es hora de empezar». Levantó al protagonista en el aire con su poder mágico y comenzó a expandir sus corrientes, diciéndole que aguantara y no perdiera el conocimiento. Si no podía soportarlo, moriría. El protagonista comenzó a temblar, sintiendo como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado vivo. Era un dolor verdaderamente infernal. La sangre brotaba de sus ojos, oídos, nariz y boca. Todos sus músculos se convulsionaban y gritaba con una voz inhumana. Tenin estaba asombrado. Su magia era demasiado poderosa. Su cuerpo no podía soportarla. Sus técnicas de curación no eran suficientes. Le gritó a Toma que se concentrara o su cuerpo explotaría. El prota se retorcía terriblemente. Jadeaba de dolor. Todo su cuerpo fue atravesado por un dolor insoportable, diferente a todo lo que había experimentado. Sin embargo, podía soportarlo. Juró que nunca moriría. El semidios pensó en él con respeto. Todo su cuerpo estaba desgarrado por un dolor insoportable, pero él lo soportaba con firmeza. Casi lo habían logrado. Tenía una fuerza de voluntad increíble. Después de un rato, el protagonista yacía inerte en sus brazos. Tenin tampoco tenía su mejor aspecto, apenas recuperando el aliento.
A duras penas logró hablar. Finalmente habían terminado. Miró al prota inconsciente y pensó, incluso con el poder de un semidios apenas pude contener su magia. Pero lo logró. Incluso bajo amenaza de muerte consiguió soportar esta prueba. El semidios suspiró y comentó, «¿Qué estudiante tan problemático tengo?». Intentó despertar al protagonista, pero Toma no recobraba el conocimiento. Tenin se regañó a sí mismo por haberse excedido, pero todo lo que tenía que hacer era enseñarle a manejar tal poder. Habían pasado 5 años desde que el protagonista comenzó a entrenar. Había cumplido 15 años. Durante su siguiente lección tuvo que luchar contra un demonio loco de 3 ojos. Adoptó una postura de combate e invocó una técnica celestial junto con la caída de las montañas. Al principio, el protagonista simplemente aplastó la cabeza del oponente contra su cuerpo y luego lo despedazó. No importaba cuánto se resistiera el monstruo, todo fue en vano. Cuando el demonio fue derrotado, Tenin elogió a su querido estudiante. Había hecho un excelente trabajo. Tomo se sorprendió por su aparición. El semidios le dijo que se alegraba de ver que ya era lo suficientemente fuerte como para matar demonios de 3 ojos. Sin embargo, todavía le faltaba elegancia. El prota escuchaba atentamente cada una de sus palabras. El maestro reflexionó que en 5 años, su estudiante ya había dominado los fundamentos de las técnicas celestiales, pero todavía le quedaba un largo camino para alcanzar su nivel. Toma, analizando su pelea, pensó que si hubiera esquivado en ese momento, lo habría derrotado un par de segundos más rápido. Tenin, mirándolo con una sonrisa, le dijo que ahora le esperaba su prueba final. El protagonista exclamó desconcertado. ¿De qué estaba hablando? Aún le quedaba mucho que aprender de él. El maestro dijo que por supuesto no le había enseñado todo, pero que ya conocía lo básico. Lo único que quedaba era perfeccionar sus habilidades. Además, su tiempo se estaba agotando. Se llevó la mano a la cara y su ojo se hizo visible a través de la piel de su mano. El semidios continuó. Ya le había dicho durante su primer encuentro que le quedaba poco tiempo. Parecía que ese momento había llegado. El protagonista, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia él con ansiedad. Tenin se indignó. No debía poner esa cara tan triste. Un alumno debe despedir a su maestro con una gran sonrisa. Además, no debería preocuparse por él en este momento. Su prueba final sería llegar al mismísimo centro de la isla. Cuanto más avances, más fuertes se volverán los demonios, y en el centro habrá muchos monstruos de rango púrpura. Estaba seguro de que podría superar la prueba final. El protagonista respondió que lo haría. El maestro añadió que cuando llegara allí obtendría el poder con el que había soñado. Quizás allí encontraría lo que siempre había estado buscando. El prota, sorprendido, le preguntó de nuevo, ¿qué era lo que estaba buscando? Tenan respondió que no sabía con certeza si habría una salida. Pero dado todo el tiempo que había pasado aquí, era seguro que se podía abandonar esta isla. Pero en cualquier caso, primero tenía que superar la prueba final, y luego podría hacer lo que quisiera. Podría volver a casa o emprender un viaje. Que siguiera los deseos de su corazón. ¿No era eso lo que anhelaba? Toma le respondió con decisión. Lo entendía todo. Definitivamente superaría la prueba y luego seguiría sus deseos. Ambos apenas podían contener las lágrimas por la inminente separación. El maestro le dijo, «De acuerdo». Estaba feliz de haber pasado el resto de su vida con él, su querido alumno. Se despidieron y Tenan se desvaneció en el aire. El protagonista miró al cielo durante un largo rato y luego pensó en cómo el maestro le había dicho que estaba feliz de haber pasado todos esos años con él. Le había dado tanto. De hecho, le había dedicado el resto de su vida. Esos fueron los momentos más felices de su vida. El protagonista no pudo soportarlo más. Sus rodillas flaquearon, se derrumbó en la arena y llorando susurró palabras de gratitud a su querido maestro. Habían pasado 2 años desde la muerte del maestro. El protagonista estaba cumpliendo la prueba final que Tenren le había encomendado. Se adentró en la isla y el primero con el que luchó en este lugar fue un demonio de rango púrpura, un gran lobo. La batalla no fue fácil y el monstruo solo cayó después de que el protagonista lanzara el hechizo caída de la montaña. Los siguientes demonios de rango púrpura en aparecer fueron los simios furiosos. Eran monstruos enormes y aterradores. El protagonista pasó a toda velocidad junto a ellos a la velocidad del sonido. Luego se enfrentó a un sapo gigante, también un demonio de rango púrpura. Su lengua mortal agarró la pierna del prota y el monstruo comenzó a tirar de él. En ese momento llegaron los simios furiosos. Toma los reunió a todos, activó su técnica celestial e invocó una ráfaga de tormenta y un golpe penetrante. Una poderosa corriente de viento se formó a su alrededor, haciendo girar a los oponentes. El prota, mientras tanto, activó su golpe mortal y atacó a los monstruos. Poco después, los demonios fueron aniquilados.
Apenas había recuperado el aliento cuando el demonio de rango púrpura más poderoso, un esqueleto negro, salió a su encuentro. El protagonista activó su poder mágico. Se plantó sin miedo ante su oponente y recordó las palabras de su maestro. Él le había enseñado que todo en este mundo podía ser derrotado. Si encontraba el punto vital del enemigo, debía reunir su fuerza y golpear con todo su poder. Por lo tanto, en ese momento el protagonista activó la técnica de los cielos invertidos, concentración mágica, e invocó un golpe celestial. Una ola mortal se estrelló contra el esqueleto negro, desmontándolo hueso por hueso. El prota exhaló con fuerza, y mirando a su alrededor exclamó: «Este es el centro de la isla». Tal como había dicho su maestro, aquí encontraría lo que estaba buscando. Pero aquí sentía una presión mágica colosal. El protagonista se paró con resolución ante la entrada al mismísimo centro de la isla y dijo: «Bueno, ya verá qué le espera allí». Toma pisó el umbral y fue protegido por una barrera mágica. Escuchó la voz del demonio que le dijo: «Te tomó bastante tiempo». El cuerpo del protagonista comenzó a temblar y sintió como si se estuviera desmoronando. De repente fue lanzado hacia arriba y voló a través de todo el túnel. El prota maldijo. No entendía lo que estaba pasando. Cuando entró volando en la sala, fue recibido por el mismísimo demonio. Le dijo al protagonista: «Entiendo que si estás aquí es porque has derrotado a todos los demonios de esta isla. Te queda una última prueba: derrotarme. Si lo logras, te concederé cualquier deseo. Así que muéstrame tu poder». El prota lo miró fijamente, sorprendido. El demonio flotaba cerca del techo de la cúpula mágica. Toma le preguntó sorprendido: «¿Tu cuerpo es transparente?». El demonio respondió: «Por supuesto, ya que mi cuerpo no está aquí, pero no deberías preocuparte tanto. Ahora yo también estoy así». El protagonista se examinó y se dio cuenta de que el enemigo tenía razón. Exclamó desconcertado: «¿Pero qué demonios es esto?». El demonio respondió: «Ahora está en forma espiritual. Puso una barrera en la entrada para que solo un alma pueda pasar, y su cuerpo ahora yace en la entrada». El protagonista exclamó con incredulidad: «¿De qué está hablando? ¿Cómo hizo eso?». El demonio se rió y dijo que no pensaba que sus descendientes fueran tan estúpidos. El prota se sorprendió aún más. «¿Descendientes?». El demonio lo miró confundido y preguntó: «¿Por qué se sorprende tanto ahora? ¿Acaso no es mi descendiente? ¿No es de la familia del dragón divino? ¿Por qué no tiene una espada del gobernante?». Toma pensó que había oído mal. El clan del dragón divino es la familia imperial y la espada del gobernante es la espada del emperador. Él no puede tener una espada así. Quizás esta isla era una prueba para los descendientes de la casa imperial. El demonio dijo confundido: «No entiendo qué está pasando aquí. Entonces lo comprobaré todo yo mismo». Agarró su arma y se abalanzó sobre el protagonista diciéndole que intentara no morir demasiado rápido. El protagonista pensó sorprendido: «El enemigo tiene una espada del alma en sus manos». Todo sucedió tan inesperadamente que Toma no tuvo tiempo de esquivar o parar el golpe y terminó estrellado contra la pared por la fuerza del impacto. Jadeó asombrado. ¿Qué era esta sensación? Tantos pensamientos extraños pasaban por su cabeza. El demonio se le acercó y le dijo que ahora estaba convencido de que definitivamente era un descendiente. Por lo tanto, continuarían. El protagonista quiso pedirle que se detuviera, pero el enemigo atacó de nuevo. Esta vez, sin embargo, el protagonista estaba preparado y pudo esquivar los golpes del demonio, pero no entendía. Cada vez que lo atacaba le empezaba a doler la cabeza. La técnica de este hombre era muy dolorosa. Estaba intentando transmitirme su técnica. El demonio lo atacaba por todos lados, pero el protagonista podía ver todos sus golpes y esquivarlos a tiempo. El demonio dijo con un toque de admiración: «Tienes buenos ojos». Toma comprendió que no podía seguir todos sus movimientos. Necesitaba fortalecer sus ojos con poder mágico. Así podría predecir sus técnicas, pero este hombre se hacía más fuerte con cada golpe. El demonio le dijo que si quería podía ponerse mucho más serio. El protagonista pensó que no podía derrotarlo. Sin embargo, si perdía contra él, habría decepcionado a su maestro. El protagonista miró a su oponente con desafío y le gritó que no lo subestimara. Pensó que necesitaba darlo todo. Toma comenzó a intentar atacarlo, pero él esquivó sus ataques y le preguntó si podía predecir sus movimientos. Empezó a moverse a una velocidad increíble y dijo que ya que ese era el caso, vería si podía soportar esta técnica. Se movió increíblemente rápido y lo atacó desde diferentes lados. Él se sorprendió por esto, pero reunió sus fuerzas y usó la técnica rompetormentas. El hombre quedó muy sorprendido por esto. Saltó a un lado y comenzó a reír a carcajadas. Dijo con una amplia sonrisa que eso estuvo bastante bien. Parecía que el mundo exterior se había vuelto mucho más interesante. Lo había entretenido bastante.
Se puso en guardia, blandió su espada y dijo que le dejaría mostrarle lo que era la verdadera fuerza. Sintió mucha presión por esto y pensó que claramente no estaba bromeando. Resulta que solo estaba jugando con él. Antes necesitaba defenderse, pero eso no funcionaría. Entonces necesitaba atacarlo antes de que hiciera su movimiento. Corrió rápidamente hacia él a punto de usar la técnica aplastacielos. El hombre comenzó a atacar con su espada y usó la técnica del destello de rayo. Le cortó el brazo con su espada, se giró hacia él y le preguntó con una sonrisa qué le parecía. Cayó de rodillas y con una expresión de shock en su rostro pensó que había perdido y le pedía perdón a su maestro. El hombre se acercó a él, le dio un fuerte golpe en la frente con el dedo y le preguntó por qué estaba tan abatido. ¿Cuánto crees que entrené para alcanzar tal fuerza? Aún así no habrías podido derrotarme. A pesar de todo hiciste que atacara con toda mi fuerza, así que puedes estar orgulloso. El protagonista se calmó un poco y pensó que seguramente la única razón por la que perdió es porque él entrenó más. No habría podido ganar de todos modos. Se miró el brazo y preguntó con sorpresa: «¿Mis heridas se están curando?» Miró su espada y preguntó: «¿Crees que podría transmitir mis técnicas a mis descendientes si todos murieran aquí?» Para eso está la barrera, aunque no entrenaría a completos debiluchos. Se miraron el uno al otro. Él se levantó, hizo una reverencia y dijo que se disculpaba y le agradecía la lección. Lo miró con una sonrisa y preguntó: «Por cierto, ¿cuál es tu nombre?» El prota se presentó y él preguntó con aire pensativo: «¿Eres de una casa secundaria? Me sorprende lo bien que dominas las técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Así que en el País del Sol ahora estudian técnicas cuerpo a cuerpo». Él dijo que eso no era del todo cierto. Todo es gracias a su maestro. Este se rió entre dientes y dijo con una sonrisa que era un buen chico. En toda su vida no tuvo ni un solo discípulo. Es solo que en aquel entonces nadie era digno de aprender sus técnicas. El heredero del País del Sol debe tener una fuerza excepcional para ascender al trono. Por lo tanto, para encontrar a alguien que pudiera heredar sus técnicas, se inventó esta prueba. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué está pasando con el País del Sol ahora? Lo miró, y con una expresión algo confundida dijo que está prosperando. Se volteó hacia él y dijo con una sonrisa que al parecer se había preocupado por nada. Le habría encantado tener un discípulo como él en vida. Se rascó la barbilla y dijo que entendía a qué se refería. Sin embargo, él ya se había convertido en un maestro para él. No lo entendía del todo, pero parecía que ya le había transmitido la técnica. El hombre lo miró y le dijo que había venido hasta aquí y había luchado contra él usando únicamente sus técnicas. Él no había hecho nada por él como maestro. Toma respondió que sin embargo le había mostrado muchas técnicas nuevas. Se podría decir que lo había estado guiando. El hombre sonrió y preguntó si eso significaba que ahora tenía un discípulo. Aunque era un maestro en técnicas cuerpo a cuerpo, parecía que sería bueno enseñarle esgrima también. Si te fijas bien, había entrenado mucho con la espada. En ese caso había superado su prueba. Le concedería una recompensa. Esta era la espada de su maestro. Miró la espada con una expresión de asombro y dijo que no era digno de tal recompensa. Él dijo con una amplia sonrisa que eso no era cierto, que sí era digno de esta espada. Estaba a punto de objetar, pero el maestro le dio un golpe en la cabeza con el puño y le dijo que no debía preocuparse por pequeñeces. Pasó la prueba y merecía esta espada. Tiene todo el derecho a empuñar la espada del maestro. De todos modos ya la tiene. Pronto desaparecerá. En lugar de desperdiciarla, es mejor que le sirva a él. ¿Está de acuerdo, verdad? Agarró la espada y con un movimiento brusco de su mano liberó una poderosa onda. Miró la espada y dijo que aunque fuera una baratija, era una lástima perder una hoja así. El protagonista se quedó impactado por esto y se puso a pensar. Llamó baratija a la reliquia de la familia imperial transmitida por generaciones. El maestro blandió su espada y le preguntó por qué se había quedado paralizado de nuevo. Debe prepararse o de lo contrario morirá. Si no la necesita, entonces debe intentar derrotarlo. Le pidió que esperara con cara de confusión, pero no le hizo caso, y dijo que era hora de empezar su combate a muerte. Cruzaron espadas y él dijo con una amplia sonrisa que era hora de empezar. Al mismo tiempo, una chica inconsciente aparecía en la orilla de la isla. Tiempo después continuaba luchando contra su maestro y pensó que ya habían pasado 7 años desde que fue sacrificado y enviado a la isla demonio. Al principio pensó que era el fin. Por suerte conoció a un maestro que le enseñó técnicas celestiales. Están pasando muchas cosas ahora, pero mamá no tiene por qué preocuparse. Estoy bien. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Parece que el tiempo dentro de la mazmorra y fuera fluye de forma completamente diferente. Siento que he estado entrenando aquí durante varios años, pero afuera no ha pasado ni un día.
La barrera que separa mi alma de mi cuerpo me ayuda a soportar el agotador entrenamiento. Sin embargo, no creo que un entrenamiento así ayude a mi cuerpo físico. El maestro lo miró y le dijo que probablemente pensaba que entrenar aquí no tendría ningún efecto en su cuerpo. El prota volvió a colocar su cabeza, lo negó, y dijo que cualquier entrenamiento da sus frutos. El maestro dijo con una expresión tranquila que no debía preocuparse. El cuerpo espiritual también tiene su propia forma. De hecho, tu poder mágico está siendo entrenado diligentemente ahora mismo. Después del entrenamiento, tu poder mágico aumentará significativamente. Al regresar a tu cuerpo, el recipiente también se volverá más fuerte para soportar el nuevo poder. Él se sorprendió por esto y preguntó, sin embargo, si el poder mágico es demasiado grande, entonces el cuerpo podría no ser capaz de soportarlo y morirá. El maestro lo pensó y dijo en voz alta que era posible. Cuando regreses lo descubrirás. Se asustó por esto y su maestro notó que su mano comenzaba a disolverse y dijo que parecía que su hora había llegado. Él miró esto y preguntó preocupado qué le estaba pasando a su cuerpo. Se volteó hacia él con una sonrisa y le dijo que ya le había dicho que él ya había dejado este mundo. Ahora los restos de mi poder divino abandonarán este mundo para siempre. Comenzó a acariciarle la cabeza y le dijo que sin embargo no debía preocuparse porque tenía un sucesor a quien podía transmitirle su conocimiento. Ahora podía irse en paz. Tomo se sorprendió, hizo una reverencia y dijo que le estaba muy agradecido. Estaba agradecido por darle la espada del alma y por todas sus enseñanzas. El maestro lo llamó y le dijo que necesitaba creer más en sí mismo. Desde que llegaste aquí siempre te has menospreciado. ¿Por qué te volviste así? No lo sé y no quiero saberlo. Sin embargo, fuiste capaz de superar todas mis pruebas. Al seguir menospreciando sus méritos, también lo insulta a él. Ahora debe responder a su pregunta. ¿Quiere seguir insultando a su maestro? Él lo negó, apretó la mano en un puño y pensó que tenía razón. Al seguir menospreciándose difamaba la memoria de sus maestros. Dijo con una expresión seria que recordará esta lección para siempre. Se rió entre dientes y dijo con expresión satisfecha que era una respuesta excelente. Lo llamó por su nombre y le dijo que tenía que responder una pregunta más. ¿Era un buen maestro? Él respondió de inmediato que sin duda alguna. Se despidió de él con una sonrisa mientras su cuerpo desaparecía y dijo que se alegraba de tener un estudiante tan diligente. Estaba orgulloso de él. Hizo una reverencia después de que desapareciera, pero una vibración que sintió captó su atención. Saltó hacia atrás antes de que una enorme piedra cayera desde arriba y preguntó en voz alta sorprendido, ¿la cueva se está derrumbando? Se dio cuenta de que la salida estaba bloqueada. Su cuerpo comenzó a ser arrastrado hacia la piedra en la que estaban grabadas las palabras «la única espada». La miró y se preguntó, «¿me está absorbiendo?». Se trasladó a un lugar desconocido donde llovía. Comenzó a mirar a su alrededor y se preguntó, «He vuelto a mi cuerpo». No es eso. Todavía está en forma de espíritu. Una criatura se le acercó por la espalda y se preguntó con expresión asustada qué era esa aura siniestra. Solo el primer demonio podría tener tal poder. Miró a este monstruo y pensó con expresión de pánico que todo su cuerpo estaba temblando. No podía ganar. Si atacaba moriría. El demonio comenzó a concentrar energía frente a él, pero una ola de energía inesperadamente poderosa le cortó el brazo. El maestro se rió entre dientes y dijo con una amplia sonrisa que ahora parecía furioso. Necesitaba acabar con esto. El protagonista se dio la vuelta y lo miró con expresión de sorpresa. El demonio creó varias manos y lanzó varios rayos de energía. Él comenzó a desviar estos rayos con su espada, después de lo cual saltó hacia él y estuvo a punto de atacar con su espada. Asestó un fuerte golpe y creó una explosión muy poderosa. Él observaba esto desde un lado y con una expresión de asombro en su rostro se preguntaba qué estaba pasando. ¿Fue eso un paso sombrío? Desde el momento en que el maestro comenzó la pelea no pudo seguirles el rastro. Sin embargo, sabía qué tipo de pelea era esta. Cualquiera que haya crecido en la Tierra del Sol conoce esta historia. En la Tierra del Sol solo una persona tenía el poder suficiente para resistir al demonio. Para él era un verdadero héroe. Habiendo visto esta pelea en vivo fue como si de un solo golpe derrocara al dios demonio, el primer emperador de la Tierra del Sol, el dragón celestial. El maestro blandió su espada y dijo con una sonrisa de suficiencia que este era el final. Con el último golpe de su espada, mató al demonio, y el prota lo miró y pensó que parecía que la piedra contenía los recuerdos de ese día. Quizás el significado de las palabras grabadas en la piedra representaba un regalo final. Según la leyenda, el primer emperador asesinó a un poderoso demonio. Dicen que lo selló en la isla de los demonios. Para apaciguar su ira se hacía un sacrificio cada 10 años. Sin embargo, lo único en esta isla era el espíritu del primer emperador.
Inicialmente la gente era enviada a esta isla para pasar la prueba del primer emperador. Después de muchos siglos la prueba fue olvidada y comenzaron a deshacerse simplemente de las personas no deseadas. Todo este tiempo antes de su llegada el espíritu del emperador permaneció solo. Notó que su cuerpo comenzaba a desaparecer y preguntó: «¿Voy a regresar?». Llamó en voz alta al primer emperador y le dijo que era el sucesor de su poder. Estaba a punto de decir su nombre, pero fue expulsado de ese lugar. Pensó que en el mismísimo centro de la isla de los demonios había encontrado una mazmorra oculta. Sin embargo, hubo un derrumbe. En ese momento su alma regresó a su cuerpo. En el centro de la isla demoníaca, desde las profundidades del abismo, nació el verdadero emperador. Cuando Toma regresó a su cuerpo, gritó fuertemente de dolor y dijo que el poder se estaba extendiendo por todo su cuerpo. ¡Qué doloroso era! Recordó cómo cuando tenía 10 años preguntó: «¿Está hablando de la forma?». Tenran preguntó: «¿Así que sabes sobre eso? El poder mágico fluye por todo el cuerpo. Para usarlo de la manera más efectiva necesitas darle una forma». Él preguntó en qué se diferenciaba esto del uso normal de la magia. Lo miró y le preguntó: «¿Has intentado esto?». Le mostró un movimiento con la mano y le dijo que debería intentar hacerlo así. Lo intentó, pero no pudo repetirlo, y dijo que no podía. «Ni siquiera puedo doblar la palma de la mano de esa manera», dijo con una sonrisa que no era tan importante. Si usas constantemente un cierto movimiento al usar magia, esta tomará esa forma. Dependiendo de la magia utilizada, el poder de la forma también puede aumentar. La forma depende de sus técnicas. Una vez que se ha creado una forma, se puede aplicar en cualquier momento o incluso forzarla en otra persona. Recordó lo que había sucedido antes y dijo que era igual que entonces. El protagonista dijo en voz alta que lo intentaría. Actualmente pensaba que, como había dicho el primer emperador, el cuerpo se estaba adaptando al nuevo poder. Fue bueno que aprendiera técnicas de curación, pero parecía que había desarrollado una forma. Pensó que al ver los recuerdos del gran demonio fue capaz de crear una forma. Durante la batalla, los movimientos del emperador eran claros. Se movía como si saliera de un libro de texto, pero durante el entrenamiento era una persona completamente diferente. La técnica del primer emperador, la hoja divina, puede matar incluso a los dioses. A él le parecía que solo eran cuentos de hadas, pero ahora entiende que su poder no es ficción. Sin embargo, incluso con una técnica tan increíble todavía tiene mucho que aprender. Tomó la espada que estaba cerca y pensó que no debía olvidarse de las técnicas celestiales. Tenía 2 excelentes maestros. Debe hacer todo lo posible para no decepcionar sus esperanzas. Escuchó un trueno, miró la cima de la montaña y pensó que ahora que se daba cuenta, la isla era demasiado ruidosa. Kitomo, ¿es esta la consecuencia del derrumbe de un acantilado? Un monstruo enorme rodó hacia él muy rápido, pero logró bloquear el ataque con su espada. El demonio púrpura. Guanudo lo miró y gritó fuertemente. El protagonista huyó rápidamente de este monstruo pensando que era una embestida muy poderosa. Una hoja común se habría roto con eso. Sin embargo, cada hoja sagrada de Mato tiene una habilidad especial y poderosa. La hoja sagrada del primero, la espada divina, tiene la habilidad de no romperse jamás. Mató a este demonio y pensó que no era muy impresionante. Para la hoja del primero esta habilidad es demasiado modesta, pero es comprensible. La técnica de esgrima del primero, el estilo divino de 2 espadas, es demasiado fuerte. Una hoja sagrada común no habría resistido esto y se habría roto. Se sentó en el suelo respirando con dificultad y pensó que, como era de esperar, controlar el poder mágico es difícil. De hecho, con esta técnica de esgrima todavía es peligroso usarla en un combate real. Cualquier otra habilidad, además de la irrompibilidad, es redundante. Sin embargo, él sabía sobre el Rey de las Espadas, pero nunca había oído hablar de la espada divina. El Rey de las Espadas tenía la habilidad de manifestar hojas sagradas, y la espada divina al parecer solo tenía la habilidad de no romperse. Sin embargo, también debería estar contento por esto, algo que nunca podría obtener por mucho que lo deseara ahora. Debe dejar de ser un parásito. De ahora en adelante será el guardián del legado de sus maestros en este mundo, para devolver la amabilidad que recibió de ellos. Con su fuerza actual, cruzar el mar a nado debería ser fácil. Sin embargo, tiene miedo de nadar hacia el mundo exterior. Cuando piensa en el mundo más allá de la isla, le flaquean las piernas. Le falta el valor para dar el último paso. Escuchó el sonido de unos pasos, se giró hacia el bosque y pensó que alguien se acercaba. No era un demonio, era alguien más, esta Aura. Vio a una chica salir corriendo de allí y se preguntó: ¿es una persona? Ella le apuntó con la mano y le gritó que no se moviera. Debe responder: ¿quién es él? Toma la miró con expresión de asombro y pensó que no entendía ni una palabra. Antes, en la costa de la Tierra del Sol, esta es la aventurera Riz.
Navegaba en un barco custodiando un buque mercante de camino a la Tierra del Sol en nombre del gremio. Un demonio se le acercó, se rió y dijo que era increíble que incluso una aventurera de rango A estuviera luchando con tanto esfuerzo. Él pensó que ella tenía amigos allí, pero resulta que estaba sola. Ella lo miró y le preguntó a gritos por qué la había elegido como objetivo. Él liberó energía oscura hacia ella y dijo que los de su clase eran un verdadero estorbo para ellos. En el último momento ella levantó las manos y creó un escudo que la protegió de su ataque. Pensó con cara de preocupación que no podía usar la magia con normalidad. Su extraña radiación estaba interfiriendo. Él dijo con una sonrisa que ella todavía se resistía. ¿Acaso creía en serio que tenía una oportunidad en una situación tan desesperada? Miró la popa destruida del barco por su ataque y pensó que tendría que arriesgarse. Con una expresión seria en su rostro le gritó que no la subestimara. El demonio se sorprendió mucho cuando ella saltó al agua. Él caminó hasta el borde y dijo qué estúpida era. Las corrientes en la Tierra del Sol son turbulentas y están repletas de monstruos. Y eso, a pesar de que saltar allí, hace que sea casi imposible escapar. Comenzó a ahogarse y pensó que sobreviviría a toda costa. Más tarde, en el momento en que la montaña fue destruida, las olas la arrastraron a la orilla de la isla y comenzó a toser. Dijo con expresión de disgusto que nunca perdonaría a ese desgraciado. La magia vuelve a funcionar, pero la agotó casi por completo en la corriente marina. Se alegra de que al menos la mochila mágica haya sobrevivido. En realidad, tiene un barco mágico portátil ahí, pero cruzar el mar de la Tierra del Sol en un barco pequeño es un viaje sin retorno. De todos modos, ni siquiera sabe dónde está ahora. Solo podía esperar que hubiera alguien cerca. Varios demonios pasaron corriendo a su lado, y ella se preguntó con expresión de asombro, ¿qué clase de isla es esta? Aquí solo hay monstruos. Es una pesadilla. No hay forma de que pueda luchar contra ellos ahora. Miró a un lado y vio a un oso demoníaco triangular de alto rango que la observaba. Esquivó el ataque del monstruo y gritó que un rayo lo atara. Usó el hechizo de cuerda de relámpago, pero el monstruo disipó su magia con las zarpas. Se asustó mucho cuando el monstruo blandió su zarpa, pero para su sorpresa este comenzó a alejarse. Miró hacia otro lado y vio una araña demoníaca de bajo rango. El monstruo saltó para atacar, pero fue salvada por una poderosa onda liberada por el protagonista. Rie, con una mirada muy asustada, pensó que era cierto. Le pareció haber oído hablar de esto antes. Esta isla está rodeada por las furiosas olas del mar. Toda clase de monstruos forman su propio ecosistema aquí. Una tierra de exilio de la que nadie que se atreva a poner un pie aquí regresa con vida. En el País del Sol hay una zona muy peligrosa, la isla de Neokuma. Empezó a correr mientras pensaba que no podía morir en esta isla. No puede morir. Corrió hasta la orilla, lo vio y se preguntó, ¿hay una persona en esta isla? Intentó atarlo con magia, pero él se rascó la cara y con una sonrisa confundida dijo que no entendía ni una palabra. Ella le gritó que no se hiciera el idiota. En ese momento un oso corrió hacia ellos y de inmediato blandió su zarpa para atacar. Cerró los ojos por el miedo, pero escuchó un fuerte impacto, los abrió y se quedó en shock. Él mató a este monstruo de un golpe muy fuerte, y ella pensó que había matado a ese gigante en un instante. Es este el gran fuego de la nación. Este tipo posee un poder increíble, y sin embargo no se siente su presencia aquí. Ella, una aventurera de rango A, no puede sentir su presencia. Él dijo con una sonrisa amable que ya todo estaba bien. Se había olvidado por completo de que no se entendían. ¿Qué hacer al respecto? Ella sacó un anillo para la lengua de su bolso. Al ponérselo uno puede entender todos los idiomas posibles. Ella le hizo un gesto para que se lo pusiera, y él preguntó si solo tenía que ponérselo. Tan pronto como se puso el anillo, ella le preguntó quién era y dónde estaban. El prota se sorprendió por el efecto del anillo, se disculpó, se presentó y dijo que estaban en la isla Neokuma. ¿Así está más claro, Rhys?, preguntó pensativa. No eres de una familia noble del País del Sol. Él dijo que esa familia es en efecto cercana a la familia imperial, pero que no tiene nada que ver con él, que podía llamarlo simplemente por su nombre. Se calmó un poco y pensó que al menos no era hostil. Dijo que también estaba agradecida por su ayuda y que no había necesidad de tratarla con formalidad. Sería más cómodo. Él dijo que entonces hablaría en un tono normal. Por cierto, ¿quién es ella? Ella se disculpó, se presentó y dijo que era una aventurera de rango A del reino de Ars. Él la miró con expresión perpleja y le preguntó qué significaba eso. Ella se sorprendió por la pregunta y dijo que parecía que él no lo sabía ni con el anillo traductor. ¿Cuánto tiempo llevaba en esta isla? Él respondió con calma que unos 7 años. Ella se quedó de piedra al oírlo y pensó que había estado en esa isla durante 7 años enteros.
Dijo que entonces era perdonable que no supiera nada. El reino de Arles y el país del Sol solo habían estado comerciando entre sí durante los últimos años. Parece que ahora hay mucha gente del continente en el país del Sol. Él preguntó con una mirada pensativa, ¿cómo es ese país ahora? Se dio cuenta de que le fallaron las piernas. Ella empezó a caer, pero él la atrapó, y pensó que no estaba herida, pero que su poder mágico estaba inestable. Quizás estaba muy cansada. La recostó con cuidado en el suelo y le preguntó si podía esperar un poco. Le hizo un gesto al oso que apenas comenzaba a levantarse después de su ataque para que se acercara. Ella señaló al monstruo con el dedo y preguntó en voz alta. Para empezar, ¿qué clase de oso es este? Toma se disculpó por no saberlo, empezó a rematar al monstruo, y dijo que esta isla está llena de yukai raros. Él lo llama el oso triangular. Un nombre simple, ¿verdad? Sin embargo, su vesícula biliar es un alimento muy nutritivo. La puso en un plato y dijo, «Toma, puedes beber». Ella lo miró con expresión de shock y preguntó en voz alta, ¿de verdad esto se puede beber? Él dijo que el sabor no es muy agradable, pero que garantiza el resultado. Ella se alejó de él horrorizada y preguntó a gritos, «Estás bromeando, ¿verdad?» Es simplemente imposible beberse esto. Él se disgustó, se disculpó y dijo que por supuesto no la obligaría. Ella también se disculpó y dijo que era demasiado para ella. Sin embargo, aún así le agradecía que lo hubiera preparado. Él siguió bebiendo y pensó que ella era la primera invitada en esta isla y que había hecho una locura. Y de verdad ofrecer algo así en su primer encuentro es demasiado. Ella lo miró con horror mientras él se lo bebía y se quedó observándolo. Se lo estaba bebiendo con gusto. La miró y le preguntó qué haría ahora. Ella dijo que naturalmente si tuviera la oportunidad de volver regresaría a casa. Sin embargo, había oído que esta isla estaba rodeada por un mar embravecido en el que incluso los barcos grandes podían hundirse. Cierto, era imposible salir de aquí. Si al menos pudiera cruzar este mar. Él le preguntó si al cruzarlo podría volver a casa. Ri, con una expresión pensativa, dijo que tenía un bote mágico que podía llevar consigo. Sabía en qué dirección estaba su país, así que cambió de opinión, empezó a negar con la cabeza y dijo que aún así era imposible. No sería capaz de cruzar el mar lleno de monstruos en un bote tan pequeño, si al menos tuviera magia de movimiento. El protagonista le tendió la mano y le preguntó si podía acompañarla a casa. Ella se quedó impactada por la oferta y pensó que este chico todo lo que él dice y hace va más allá de todo sentido común.